Gracias por acompañarnos el día de hoy. Al reflexionar sobre mi participación en la reunión del Sínodo en octubre y sobre mi vida y ministerio como mujer religiosa y teóloga, fui invitada a compartir lo que la vida religiosa puede ofrecer a una iglesia sinodal. Veo que vengo hoy con mi contexto, mis experiencias, mi viaje y algo de este camino con otros también. Hay maneras en que la vida religiosa puede asociarse aún más con la iglesia extensa, el amplio pueblo de Dios. A medida que ofrecemos nuestra experiencia, también estamos aprendiendo de los demás y juntos el Espíritu nos está moviendo a todos en esto. Durante muchos años la vida religiosa ha estado en un camino sinodal y es un camino de conversión, de transformación, mirando áreas que necesitan ser revitalizadas, que necesitamos dejar ir o recrear por el bien del reino de Dios. Todo por el bien del reino. Y entonces creo que sabemos que necesitamos conversión y transformación. Y hemos estado y seguimos mirando nuestras estructuras, lo interno y lo externo, y a lo que el discernimiento nos está llamando. Pero también diferentes formas de liderazgo y diferentes formas de participación. Así que mientras estamos en este camino, me gustaría que lo observáramos brevemente en tres áreas: a la luz del bautismo, a la luz del carisma, cómo la vida religiosa vive el carisma, y luego también algunos puntos sobre cómo estamos viendo el gobierno, las instituciones, las estructuras y también el discernimiento para el liderazgo. Entonces, algunos puntos sobre estas áreas. Me di cuenta que la participación en la construcción de la comunidad y el silencio son claves en el sínodo. Y estas también son claves en la vida religiosa. Y creo que llevamos eso a donde quiera que vayamos. Todo esto para nosotros tiene sus raíces en el bautismo, y lo que me gustaría hacer es ofrecer algunas citas. Una cita del Papa Francisco. El 9 de octubre de 2021, cuando comenzamos el actual camino del sínodo, el Papa Francisco nos recordó, y cito: "Yo diría que celebrar un sínodo es siempre algo bueno e importante, pero se vuelve algo beneficioso si se convierte en una expresión viva de ser iglesia, de un modo de actuar marcado por una verdadera participación. La participación es un requisito de la fe recibida en el bautismo. Como dice el apóstol Pablo, en un solo espíritu todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo". Esta se encuentra en 1 de Corintios del 12 al 13. En la iglesia todo comienza con el bautismo. El bautismo, fuente de nuestra vida, suscita la igual dignidad de los hijos de Dios, aunque en la diversidad de ministerios y carismas. En consecuencia, todos los bautizados están llamados a participar en la vida y en la misión de la iglesia. Permitir la participación de todos es un deber eclesial esencial. Esto es el Papa Francisco, y me gustaría que esto también, me parece que esto también es muy cierto en la vida religiosa, que vivir nuestro compromiso bautismal, que es vivir el bautismo, no un evento que sucedió una vez y se termina, sino que es algo que seguimos viviendo, está más allá de un momento en el tiempo, en nuestra forma de crecer. Y esta es también la razón por la que es importante construir una comunidad, la comunidad de los bautizados. Y así, cuando miro la vida religiosa, tres claves vienen a la mente: la participación, la construcción de la comunidad y la construcción de espacios para el silencio que tienen muchas dimensiones. Entonces, algunos aprendizajes. La participación es clave y es una expectativa de pertenencia a la vida religiosa. Desde el momento en que se entra en la vida religiosa, encontramos el círculo. Usamos mesa redonda, lo cual es una imagen icónica del sínodo.
Y en la mayoría de las reuniones a las que he asistido con mujeres religiosas y ahora mujeres y hombres religiosos, han sido en estas mesas redondas. Es tan básico que hace 8 años, cuando mi congregación tuvo un capítulo general, un tiempo en el que estábamos discerniendo el futuro y el llamado del Espíritu para los próximos 8 años, el centro de retiros que utilizábamos no tenía mesas redondas. Y dijeron, es que no tenemos, simplemente no las tenemos. Así que las mandamos a hacer y ahora las usamos. Incluso otros las están usando. Es muy importante porque en el círculo hay un sentido de creencia de que cada persona es necesaria. La participación nos dice que cuando alguien está ausente de la mesa o cuando no se ofrece una voz, hay una expectativa de que se ofrece lo que uno está pensando en todos los continentes. Hubo un comentario que surgió en las primeras sesiones de escucha y fue que esta es la primera vez que la iglesia pregunta qué es lo que pienso. Y eso no sucede mucho en la vida religiosa. A menudo nos preguntan qué pensamos y entonces cuando estemos en lugares también lo haremos. Y esto es una ofrenda, creo. Esa es una profunda creencia de que la participación es clave y que hay igualdad en la participación. Uno de los ámbitos en los que a menudo se trabaja mucho en la vida religiosa ha sido la conversación intergeneracional, la dimensión internacional y en particular la dimensión intercultural de la participación. Creo que esto es algo en las parroquias que podría ser de interés y podría ser útil. Hay una creencia real de que la diversidad es un regalo y que cuando se tienen, por ejemplo, las diferentes dimensiones culturales presentes, y tuvimos mucho de esto en el sínodo, de que cuando se tienen las diferentes naciones, los diferentes grupos étnicos, las diferentes generaciones, géneros, cuando se tiene a todos ellos allí, hay una riqueza que ofrecerá algo que construirá la comunidad. La interculturalidad dice que cuando realmente ofreces lo que eres y lo que tienes, la creatividad del espíritu es tal que también puede surgir algo nuevo. Pero necesita que todos aportemos lo que tenemos. Así que es una pieza de discipulado corresponsable, o el Papa Francisco lo llamaría discipulado misionero. Y para hacer este tipo de participación realmente se necesita construir una comunidad. En el sínodo lo hicimos con un retiro y luego con la forma en que compartimos unos con otros en las mesas. Y realmente esto es algo de lo que la construcción de la comunidad es parte integral del crecimiento continuo de la vida religiosa. Y no lo hacemos perfectamente, sino practicándolo. Y eso nos hace tal vez más humildes y tal vez más honestos, un poco más conectados unos a otros en medio de esto, porque construimos comunidad a través de la oración, a través del compartir, a través de crecer juntos, a través de construcción de confianza, trabajando a través de los desafíos, creando los espacios para perdonarnos unos a otros y dialogando, incluso a través de las diferencias. ¿Cierto? Entonces es una sensación de que todos son necesarios. Todo el mundo tiene esa voz y se le da un espacio tranquilo para que la gente pueda tener tiempo, para que la voz también emerja. El diálogo que se produce en la participación y en la construcción de la comunidad es tal que se pueden encontrar diferentes formas de hacerlo, pero tendrá las dimensiones de construir una comunidad de confianza, que tendrá la dimensión de comprometerse y realmente de una manera solidaria y de oración buscando escuchar juntos lo que el Espíritu está invitando. Esto es muy importante, no se trata de nosotros, se trata de que estemos juntos tratando de escuchar el Espíritu en cada uno y dentro de nosotros mismos también. Y en este espacio de Dios juntos, para que podamos responder y para que podamos dar testimonio del amor que viene de Jesús. Y entonces existen diferentes formas de diálogo. Y cuando te encuentras con un
religioso o religiosa u otros practicantes del diálogo, siempre es bueno decir, ¿cómo lo haces? Sé que algunos grupos usan el contemplativo, un método de diálogo llamado diálogo contemplativo. Otros comparten con el corazón. Yo en el sínodo usamos a menudo la conversación en el espíritu. Ese era el método. Traer nuestras voces y escuchar las voces de los demás y luego decir, ¿qué estamos escuchando juntos? Por lo tanto, parte de la participación y la construcción de la comunidad es que requiere que también creemos y mantengamos espacios para el silencio, para la oración, para la escucha profunda, para disfrutar del Evangelio. El Papa Francisco dice, invito a todos los cristianos de todo el mundo en este mismo momento a un renovado encuentro personal con Jesucristo, o al menos a una apertura a dejar que Jesús los encuentre. Y él dice, por favor, hagan esto todos los días. Y realmente para tener ese tipo de encuentro necesitamos espacios para la escucha. La regla benedictina comienza con escuchar. Y entonces la forma en que creamos estos espacios es muy importante. Y es una de las prioridades en la vida religiosa. Espacios para la oración, espacios para compartir unos con otros lo que Dios está haciendo. Pero realmente se necesita ese silencio profundo para escuchar atentamente, para escuchar lo que está incluso debajo de lo que se escuchó bien. ¿Cuál es el espíritu que hay detrás? Así que damos silencio y espacio. Y por eso hay un anhelo que está en la vida religiosa para muchos de nosotros, de este tipo de forma de ser, de modo que es una forma de estar en nuestro actuar, en nuestro estar presente, en nuestra escucha, en todas las dimensiones. Y así cuando hacemos esto, también creamos espacios de pertenencia para las personas. Pertenencia a Dios, pertenencia a la comunidad. Y creo que eso también sucedió en el sínodo. Una segunda área de la que me gustaría hablar es cuando encontré tan inmensos regalos de diversidad en el sínodo. Todo esto se mantuvo dentro de nuestra unidad. La diversidad y la unidad realmente trabajaron juntas. Y en la vida religiosa hablamos de varios carismas, y entonces todos ellos son dones del Espíritu para la Iglesia. Y por eso voy a ofrecer unas palabras sobre el carisma en la vida religiosa. Pero otros fuera de la vida religiosa, en diferentes formas de vida, también los tienen. Y entonces el carisma, que es también el don particular que uno ofrece, que podría ser sobre el ministerio, pero incluso no solo sobre el ministerio. Entonces el carisma en realidad, en la vida religiosa, es un don particular del Espíritu dado a una persona, dado a un grupo en un momento determinado para la Iglesia y por lo tanto también para el mundo, y se sigue dando mientras haya necesidad. Y así algunas comunidades como los benedictinos tienen el don de la hospitalidad. También nos hablan de lo que significa escuchar. Otros tienen el don de la unidad. Ese es el don del Espíritu. Eso está muy dentro del ethos del grupo, pero también dentro de cada persona que se une a él. Y cada vez más las personas que se encuentran conectadas de esta manera, y tal vez sea la simplicidad de la vida, tal vez sea un don de reconciliación, tal vez sea vincular al prójimo con el prójimo, tal vez sea descubrir, recibir el amor de Dios, y todos esos dones del Espíritu que son todas dimensiones del Evangelio, son inherentes a la persona. Son regalos que se le dan a la persona y luego se les da a un grupo y encarnan nuestra forma de ser. Por lo tanto, tendrá un impacto en lo que es nuestro trabajo o ministerio, pero también se encontrará en nuestra forma de estar en comunidad, ya sea en nuestra comunidad parroquial o en nuestra comunidad religiosa, e impactará en nuestra forma de orar. Así que las órdenes religiosas tienen esto. Y algunas de ellas serán ignacianas, salesianas, San José, el Espíritu Santo. En diferentes movimientos también los tendrán en formas de vida consagrada.
Así que tenemos diferentes formas de ser y realmente se suman a la iglesia y se suman a los dones que se necesitan en la iglesia. Y entonces uno podría pensar en ¿qué es? ¿Cuál es ese don en mí? ¿Hay un carisma particular o una espiritualidad particular en mí? También está el don. También se habla del carisma como algo que es un componente de nuestro ministerio, que se le puede dar a todo el mundo. Los dones del Espíritu son interminables. El Espíritu es mucho más generoso de lo que podemos imaginar. Y es un hermoso conjunto de líneas en Lumen Gentium 12 que voy a citar aquí acerca de los dones y lo que el Espíritu Santo ofrece sobre esto. Al asignar los dones, el Espíritu Santo asigna los dones a todos según la voluntad del Espíritu y distribuye gracias especiales entre los fieles de todo tipo. Por medio de estos dones, el Espíritu los hace aptos y listos para emprender las diversas tareas y oficios que contribuyen a la renovación y edificación de la Iglesia. Según las palabras del apóstol, la manifestación del Espíritu se da a todos para el beneficio, para el bien. Estos carismas, ya sean más sobresalientes o más sencillos, deben de ser recibidos con acción de gracias y consuelo, porque son perfectamente adecuados y útiles para las necesidades de la Iglesia. Y entonces, ¿qué don es saber que tenemos? Qué regalo es saber que tenemos estos dones, que cada uno de nosotros tiene varios dones que deben ser ofrecidos. Son dones que no están destinados a ser retenidos, sino que están destinados a ser compartidos. Entonces Lumen Gentium también dice, juzgar en cuanto a su uso apropiado pertenece a las personas en la iglesia, a los líderes designados en la iglesia y a aquellos que tienen competencia en esto. Y no es para extinguir el espíritu, sino para aferrarse a lo que es bueno. Entonces, en la vida religiosa hacemos bastante de eso cuando miramos al mundo y decimos, ¿cuáles son los gritos? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las necesidades insatisfechas? ¿Cuáles son los bordes? Y la gente en la tierra, en las periferias, ¿cuál es ese anhelo, ese llanto? ¿Y quién tiene el don para esto? ¿Quién tiene alguno de estos dones para ofrecer? Y de nuevo, es una forma de ser y puede ser una forma de hacer también. ¿Quién tiene el don de la escucha, de la construcción de la paz, de la presencia, de la predicación de la palabra que debe ser escuchada en la predicación? Puede ser de muchas maneras diferentes. Por lo tanto, hay formas particulares de discernir. Y en la vida religiosa, a menudo la gente dice, ¿sabes? Tienes un don para esto. O alguien que conozcas en su autoconocimiento diría, creo que esto es uno de mis dones a ofrecer. Y luego a menudo se discierne con la comunidad. Entonces podría ser algo que en una iglesia, en una parroquia, en diferentes áreas podamos hacer juntos. Muy bien, solo un breve comentario sobre el género y los dones. Cuando hablamos de dones y quién los tiene, el Espíritu no limita los dones del Espíritu para nada, por nada. El Espíritu es completamente libre, completamente creativo. Y entonces saben en la historia, el milenio de los religiosos, los siglos de religiosos, las religiosas han estado usando sus dones, han sido líderes, han invitado a otras mujeres y hombres a usar sus dones. En nuestro contexto somos los líderes de nuestras congregaciones, organizaciones y ministerios. Podemos ser predicadores en nuestro contexto, maestros, teólogos, compañeros o directores espirituales, directores de retiros, donde quiera que se encuentre la necesidad y la creatividad. ¿Cuál es el espíritu protagonista que nos involucra en esto? Las religiosas también están allí. Y entonces hay una verdadera libertad al darse cuenta de que el carisma, el don del Espíritu es duradero y amplio. Y creo que tenemos un sentido de querer ver eso en la iglesia, porque el reino de Dios necesita de todos. Nadie se quedará sin un papel.
Nadie se quedará sin una responsabilidad que forma parte de lo que conllevamos. Así que una reflexión para ti es, ¿tienes un sentido de lo que el carisma o la espiritualidad podría hacer dentro de ti? ¿Qué dones ves en los demás? ¿Qué podrían ver los demás en ti? De acuerdo, entonces la tercera área es nuestro llamado a nuestros examinadores, instituciones y estructuras y mirar los diferentes roles y dimensiones de liderazgo de los que se habló a lo largo de la vida religiosa del sínodo. También está la experiencia con las dimensiones estructurales, el liderazgo, las dimensiones participativas de nuestras instituciones. Y por eso me limitaré a comentar brevemente dos ámbitos. Una es la colaboración y la otra es la participación al servicio del liderazgo y la gobernanza. Y están relacionados con la colaboración para la misión. Es interesante que en 1950 el Papa Pío II se reunió a los líderes religiosos superiores, hombres y mujeres en Roma, y les dijo que si trabajaban juntos podrían transformar el mundo. ¿Cierto? Y es así que diferentes maneras y lugares en la vida religiosa hizo eso, creó conferencias de un grupo de congregaciones. Y ya antes del Vaticano II estaban haciendo esto. Nuestra colaboración continúa ampliándose desde hace décadas. Y el aprendizaje para nosotros ha sido que colaboramos no solo dentro de la vida religiosa, sino también fuera de ella. No porque seamos menos, sino porque es un llamado del Espíritu. Los dones están aquí. Obsérvenlos, invítenlos, porque todo esto es por el reino de Dios, ¿cierto? El reino de Dios. Y así un movimiento real para mí ha sido la colaboración co-creativa, el tipo de trabajo conjunto para que realmente estemos juntos, no con alguien que lo dirija, sino juntos, discerniendo cuál es el llamado, cómo podríamos responder. Es una forma que nos permite tomar algunos riesgos por el bien del Evangelio en la vida religiosa. Lo llamaríamos un experimento que fue un llamado que tuvimos durante el Vaticano II para intentarlo y a ver si no funcionaba. Y hemos aprendido algo y luego lo volvimos a intentar. La colaboración también ha construido una hermandad global para la vida religiosa, vinculando a través de continentes y congregaciones. Y esto es un llamado de la Iglesia también, de todo el pueblo de Dios en nuestras parroquias y más allá. Y nos mueve a las periferias para responder juntos de maneras que no podríamos hacer por separado. Y tal vez podríamos pensar que vamos a las periferias, pero en realidad estos son los lugares que son el centro. Y el centro nos llama, y es una manera de comprometerse con los llamados proféticos. Bien, para anunciar las buenas nuevas, para denunciar lo que no es de Dios y para hacer esto juntos. Y el último punto breve es el liderazgo, el discernimiento y los modelos de gobierno que los religiosos han estado durante décadas tratando de ver. Y al probar diferentes modelos para ver las cualidades para el liderazgo, lo que se necesita para este tiempo. En cuanto a los límites de los mandatos, los líderes son líderes durante un tiempo determinado y luego vuelven a ser miembros, a estar con la gente. Hacemos mucho más con los equipos, dándonos cuenta de que tenemos que hacerlo mejor juntos y que debemos consultar las decisiones. Ya saben, tal vez por una persona, el líder de una región, una provincia, pero se acabarán con el proceso y a menudo con el equipo. Y luego se hará en conjunto de la manera en que lo hicimos en el sínodo. Saben que todos juntos estamos escuchando bien y por lo tanto seguimos honrando el liderazgo de la persona que ha sido nombrada o elegida. Pero cada vez más juntos y a menudo es este tipo de discernimiento comunitario. Y los temas pueden ser sobre qué ministerios están participando actualmente, cuáles son las necesidades insatisfechas. Y a menudo hay una reflexión de evaluación, retroalimentación y teoría, el caminar juntos como nosotros mientras caminamos.
como el pueblo de Dios. Así que preguntas para ti, ¿con quién estás colaborando y cómo podrías ampliar eso? Y en segundo lugar, ¿dónde sientes un llamado al discernimiento en tu contexto local, ya sea en la parroquia, el ministerio o la comunidad? Así que siéntete libre de tener estas conversaciones con cualquier religioso que conozcas y con un religioso que lea esto, involúcrate. Somos el pueblo de Dios. Así que todas las formas de vida son llamados de Dios. Y esto es posible porque el Espíritu es parte de todo esto. El Espíritu es el protagonista de cómo somos y dónde caminamos. Y así nos necesitamos los unos a los otros para que la lluvia contribuya a lo que debemos para el reino de Dios. Y no podemos hacer esto porque el Espíritu siempre está en nosotros. Gracias.